Alabado el nombre precioso de Cristo, por siempre y para siempre. Solo Él merece la gloria, solo Él merece el honor. ¿Cuántos dicen amén? Nos estamos gozando, alegrando en lo primero, lo más importante, la presencia de Dios en y con nosotros. Todo lo demás es hermoso, es precioso, pero lo insustituible entre nosotros es la presencia de Dios. Saludamos a nuestros hermanos, algunos por diferentes razones o causas que no he de señalar, no han podido estar en cultos recientes, como el hermano Pedro, que estaba al lado de su familia en Cuba en una visita muy importante. Pedrito, bienvenido de vuelta. Rufin y familia, su esposa, María, los niños, que les amamos, bienvenidos. Nos gozamos con Fran, que no siempre puede llegar. Y bueno, el resto del grupo que está acá, nuestros colaboradores y hermanos están presentes. Otros, como en el caso de nuestra hermana querida Zoraida, que la estamos sosteniendo en oración, está en proceso de restauración de su rodilla, de su pierna, a causa de una caída y una lesión en las costillas que todavía tiene que recuperar. Oremos por la hermana Zoraida, amante del Señor, servidora fiel, amante de la congregación de ustedes. Oremos por Zoraida. No sabemos si tenemos algún otro hermano o familia, alguna información de última hora que usted considere importante. Puede al final, hermano Cifrán. Sí. Dijeron a mi hija que si no se estabiliza, no puede llegar posiblemente a diciembre. Entonces estamos orando. Sí, seguimos orando. Con lágrimas de río, porque veremos, sabe más que somos acá. Aleluya. Sí, conversamos, yo tenía presente esa petición, ahora abro la puerta. Toda la iglesia sabe por el proceso que ha pasado Elisama y cómo Dios le ha sostenido, y esta congregación y otros muchos han respondido con tanto amor para proveer en su momento cuestiones que eran médicamente imprescindibles. Yo le decía a Fran, la tenemos en las manos del Señor, para que sea Dios quien tome el control. La vida de Elisama vino del cielo, y vamos a continuar orando por Fran, su esposa Ana María, por Elisama, ella está en Brasil, su niño, que sea Dios quien tome el control total. Recordemos esto, sobre la muerte y la vida, la última palabra no la tiene el hombre, la tiene solo Dios. Y aquí lo hemos comprobado, y quizás en lo personal tú lo has experimentado. Diagnóstico con días, con horas, y cambiados totalmente por la mano de Dios. Así que Fran puede sentir y decirle que sí, que estamos clamando de manera intensa por ella. Así, hermanos, pues recuerde que el chat Iglesia, Gracia y Verdad está abierto. Yo sé que no todos, por la intensidad de su trabajo, le conviene estar en un chat, pero si usted quiere conectarse o enviar una petición, lo puede hacer a nuestro número. Hay información que José, con tanta amabilidad, muchas veces la está colocando allí en pantalla, al final, cuando se estará colocando. Nuestro número abierto, 305-801-6142. Ese es el número personal. Estamos agilizando una línea para que puedan enviar mensajes, pero el chat está abierto, así que si usted quiere insertar su nombre, aunque no pueda comunicarse, interactuar, sino para enviar alguna petición, me lo dice, que le conectamos al chat. Un saludo de amor a todos nuestros hermanos, consiervos, amigos, familiares que se conecten a esta transmisión de Iglesia, Gracia y Verdad aquí en Miami. Les invitamos a
orar por nosotros que estamos orando por todas las naciones de la tierra, como es necesario, porque en todas hay conflicto, en todas hay quebranto, pero nos compete por ser en casi la totalidad, no todos, cubanos, pues estar orando por la situación trágica de la nación de Cuba, después de 60 años de conflicto, de grandes injusticias, de grande cautiverio ideológico y espiritual. Hay una situación económica desesperante, con muchas enfermedades, pero más de 4 virus altamente peligrosos actuando conjuntamente de manera extraordinaria y peligrosa. Oremos, clamemos, intercedamos, que el Señor es fiel. Recordemos que el miércoles tenemos nuestro culto de clamor y de oración de 8 a 9 de la noche. Vamos a darle continuidad a esta palabra que creemos el Señor está usando para animarnos, porque no es palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre no valdría la pena ni hablarla ni escucharla. Pero la única palabra que vale la pena decirla, escucharla y obedecerla es la de Dios. Esa palabra permanece para siempre. Llama las cosas que no son como si fuesen. Es la palabra que prevalece con toda autoridad. Y hemos estado compartiendo en la vida de Abraham, padre de la fe, un segundo aspecto bajo el título Fe probada en el altar del sacrificio. Cuando Dios, de manera incomprensible para todos, mucho más para Abraham, en el momento de mayor gozo y alegría de Abraham como padre, y de Sara, por supuesto, en que Dios ya había cumplido la promesa, que en su hijo Isaac, que era imposible tenerlo humanamente, y ya estaba vivo entre ellos, con años cumplidos, Dios le pide de pronto a Abraham: quiero que vayas y me ofrezcas a tu hijo Isaac en una ofrenda de sacrificio. Hay algunos detalles que no siempre los toco, pero es necesario que sepamos siempre que Dios no acepta sacrificios humanos. Él es el creador y el dador de la vida humana y de toda vida. Ni tampoco en este momento, porque fue así en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales. Eso fue un tipo, cuando el ovejo o el cordero sin mancha se ofrecía algún tipo del Cristo que vendría. Pero ya el sacrificio que tenía que presentarse ante el Padre por ti y por mí fue consumado, fue hecho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya fue hecho, gloria a Dios. No más ofrenda, no más necesidad de revisión. Solo una cosa es necesaria: creerle a Dios y aceptar que Cristo es tu Salvador y tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este caso específico, por eso digo que lo de Abraham fue algo singular. Dios quiso probar su obediencia a un punto extremo. Por eso que esta parte, que ya avancé bastante en ella, es Mirnita, fe probada en el altar del sacrificio. Ya hablamos cuando ellos salieron de madrugada esa mañana. Estoy seguro que Sara, la madre anciana que no podía tener hijos y que Dios se lo dio, que dijo: Dios me ha hecho reír porque estoy amamantando un niño en mi vejez. Pienso que en ese, dice, muy de temprano salieron, prepararon los asnos del camino de 3 días hasta el monte Moriah, que esa madre se levantó a preparar para Abraham, su esposo, y para su hijo todo lo necesario del camino. No hay información de que Sara tendría el motivo preciso de ese viaje. Se supone, pero no está especificado, por tanto, que Abraham le dijo: vamos allá a ofrecer a Dios ofrenda, sacrificio. Pero, como le dijo a sus propios siervos cuando estaban frente al monte: esperad aquí,
el muchacho y yo iremos allí, adoraremos y qué cosa, y volveremos. Él estaba convencido de que Dios era poderoso para levantárselo aún de la muerte. Pero ya en ese momento del altar del sacrificio, yo quiero connotar en el domingo de hoy esa relación un poquito más de obediencia, de intimidad del padre Abraham con el hijo Isaac. Y tal como el padre Abraham tenía una relación maravillosa, Marco, de intimidad, de amigos, porque así lo dice la palabra, Abraham, amigo de Dios. De Abraham, mi amigo, dijo Dios. No lo dijo Abraham de Dios. Dios dijo de Abraham, Abraham, mi amigo. Y fluía. Así también se había establecido Rufi, entre Abraham padre y su pequeño hijo, pero ya conocedor, ya caminador, ya que conocía todo, una relación, Dairin, tan especial. Había tanta confianza entre ese padre y ese hijo, Marco. No había entre ellos cuestionamientos inútiles. Sí, la pregunta lógica, pero una vez que Isaac preguntó y el padre Abraham respondió, Isaac se quedó quieto y confiado. Lo dijimos el domingo pasado. Conocedor ya el niño, porque ya razonaba, caminaba, ya tenía edad para eso. Y es lógico que él hiciera la pregunta a su amado padre cuando ya estaban allí. Puso la leña allí sobre los hombros de su hijo y la puso allí, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos, dice el texto. Con su contexto habló entonces Isaac y hace una pregunta. Considero que en el plano humano sería la pregunta más difícil que Abraham recibiera jamás en su vida. No sé si ustedes pueden identificar este momento. Cuando le dice, Padre, en ese contexto tan lindo. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Aquí está el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era lo único que faltaba. Y Isaac sabía, porque Dairin, esa era una práctica constante, que en todo momento de adoración se requería el cordero, el altar, la leña, el fuego, el cuchillo. ¿Qué responder? ¿Qué pregunta tan difícil? Pero cuando estamos en la actitud de la obediencia, el Jehová Jireh va a estar presente siempre. Jehová Jireh, que significa Jehová proveedor. Cuando hay obediencia como la de Abraham, incondicional, total y absoluta, la provisión de Dios a nuestro favor nunca va a fallar. Aleluya. Ahí estaba, ahí está. Y yo no creo que Abraham tuvo que razonar. Abraham, es verdad que era una pregunta difícil, pero brotó como brota el agua viva de un manantial limpio y claro. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice la palabra, e iban juntos. Lo que él está diciendo, hermano Roberto, que cuando esta pregunta es respondida, la actitud de Isaac fue de quietud y confianza en su padre Abraham.
Fíjense, porque era un muchacho con edad suficiente para huir, para resistir, ágil. Abraham, ¿cuánto tenía? 100 años cumplidos. Lo cual no significa, porque los hombres de ese tiempo y las mujeres de ese tiempo no son como nosotros ahora. Estaban sometidos a un régimen de vida tan sano que tenían un vigor y una salud extraordinaria, pero eran 100 años. Es decir, que si de pronto por temor, por lo que fuera, Isaac hubiera decidido huir, escaparse, porque presintiera que había peligro, él lo hubiera hecho. Pero Isaac permaneció al lado de su padre. Dice, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña. Y dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Ustedes creen que a esa altura, Rolando, ya no sabía Isaac que el cordero iba a ser él? ¿Alguien tendrá duda aquí de eso? No, hermano. Pero ¿por qué no se expresa desesperación y angustia y cuestionamiento en Isaac? Isaac sabía que él era amado de su padre. Isaac sabía que Dios estaba en el control. Isaac se quedó quieto. Es tan, pero tan importante aprender. Es una escuela, eso no brota porque tú te gradúes con un diploma de un seminario. Se aprende en las batallas de la vida, lo cual no significa que ya yo lo alcancé. Yo necesito ir aprendiendo tanto de eso. A cómo dice la palabra en Habacuc, si bien estaré quieto en el tiempo de la angustia. Estar quietos en el tiempo de la angustia es una declaración que revela esa confianza extraordinaria en el Dios de Israel. Dice, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, porque aunque la higuera no florezca, ni haya ovejas en los corrales, ni las vides den su fruto, y falta el producto del olivo y el mantenimiento, con todo, yo me gozaré en Jehová, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso significa, en los momentos más críticos, aprender a estar quieto. Ese fue Isaac. Entonces, cuando llegó el momento, vamos a decir, supremo, cuando lo dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, en el momento exacto, ni antes ni después, dice, el ángel de Jehová le dio voces desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, la respuesta de siempre, heme aquí. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Habrá, pregunta de reflexión, habrá en esta historia, aparte de lo que aquí se está diciendo, alguna enseñanza especial para todos. Sí la hay. ¿Cómo tenemos que aprender de manera espiritual a poner en el altar del sacrificio ante Dios lo más que amemos, lo más grande que amemos? Dije hace un mes o dos atrás,
compartiendo porque así fue realmente. Cuando hablé sobre el tema, ¿por qué? ¿Acaso Dios, que en algunos momentos de mi vida el Señor me ha dicho en un clamor íntimo, quiero que me ponga, y no ha sido una vez, ha sido en diferentes ocasiones, quizás 3, 4 veces, no, quizás no más de eso, pero sí, pon en mis manos, entrégame en mis manos todo lo que tú tienes y lo más que tú amas. Mi esposa, nuestro hijo Isaac, nuestros seres queridos, todo lo demás. Los valores materiales son necesarios. Muchos de ustedes o de nosotros, por algunas cosas adquiridas, ha sido con mucho esfuerzo, mucha batalla. Pero esto es algo tan especial, porque es dependencia total de Dios. Te voy a decir algo. En ese altar de entrega, que eso significa una actitud de entrega a Dios. Tus seres amados, tu esposo, tu esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos están en el lugar más seguro. Porque el único que los puede tocar allí se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, hay que ponerlos allí porque ¿cómo vamos a poder vivir si no los tenemos allí? Porque la amenaza de enfermedades, de conflictos, de peligros están sobre nosotros 24 horas al día, 365 días al año. Me estaba diciendo alguien cuando nos preparábamos para ir a la selva amazónica en un viaje de misiones. Pero bueno, y las serpientes que hay en cantidades extraordinarias. ¿Cómo nos vamos a librar? Dentro de una selva, cuando te deja una avioneta en un camino lejos, que no hay conexión con la civilización, ni hay celulares, ni hay móviles. Pequeñas arañas que de una picada en horas muere. Animales agresivos, todo es Dios la selva y tú nada más. ¿Cómo? Entonces, para animar a esa persona le dije, allí es selva, allí no hay hospitales, no hay autopistas, aquí hay todo eso, pero quiere decir eso que aquí no se muere. Diariamente aquí mueren personas continuamente por causas extraordinarias, algunos porque han comido tanto y tienen tanto colesterol que les da un infarto. ¿Sí o no? Otros porque en esos expressways los accidentes son uno detrás del otro y mueren. La muerte no es algo que es ajeno. Es verdad que no lo aceptamos, es verdad que Dios nos creó para esto, pero estamos, dice, cada día contados como ovejas al matadero. ¿Qué quiero decir? Que cuando ponemos todo lo que somos y amamos en el altar de Dios, podemos descansar y confiar como hizo Abraham. Y te aseguro que vas a experimentar Jehová Jireh. Tú vas a experimentar sobre tu niño, sobre tu niña, sobre tus nietos. Siempre menciono los nietos porque para los que somos abuelos es algo a través de los hijos y de las hijas, una cosa maravillosa. Sobre la esposa y el esposo, la madre o el padre, los hermanos, el amigo extraordinario que Dios te levanta. Tú puedes decir, Señor, está en tus manos. Ahora, pues ya algunos lo saben, otros no. La semana pasada, un hombre con 87 años que fue el esposo único que tuvo mi hermana mayor, con 87 años, pastor y siervo, pastor nuestro, segundo padre en la familia, partió a las moradas eternas. Todos lloramos porque es necesario llorar. Mi hermana, su esposa de 65 años, ha estado muy quebrantada, pero ya comienza a aparecer señales de cómo Dios la está fortaleciendo. Porque estamos en el camino hacia el... Pero dice su hijo,
su hijo mayor, porque el otro estaba aquí y fue un día después que pudo llegar. Dice allí, cuando ya era evidente que se iba, me acerqué a él, puse mi cara al lado de la cara de mi viejo, de mi padre, y le comencé a hablar. Y sentí como él recibía la fortaleza, aquella presencia, aquella paz. Y dice, él se fue en paz y yo me quedé en paz. Con el dolor propio de esa separación, pero nos quedamos en paz. Porque él partió al encuentro de su Padre Celestial. Hay una promesa de que Jehová te va a proveer. Porque no he visto, dice la palabra, justo desamparado, ni su familia que mendiga el pan. Siga adelante, mi hermano, siga adelante, mi hermana. Es nuestro deber trabajar, proveer para la familia, buscar áreas de prosperidad, ser activos, sacrificarnos, pero hazlo con confianza. Ponlo todo en el altar, sin desesperación. Mantén la confianza en Dios. Que eso fue lo que se profirió. Y dice la palabra, aleluya. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Cómo apareció allí? ¿Cómo llegó allí? Jehová Jireh, Jehová lo proveyó. No tuvo que correr detrás de él porque no es igual que los corderos de la manada que están mansitos. Pero ya Dios preparó todo, Dios lo tenía allí. Ni siquiera él lo había visto, porque nuestros ojos no ven cosas hasta que llegue el momento necesario. Pero tú no has visto, ni yo, todas las veces que Dios te ha estado cuidando, te ha estado bendiciendo, rolando, te ha estado protegiendo. Sus ángeles han peleado por ti una y otra vez y van a seguir peleando. Aleluya. Ahí estaba. Y lo tomó. Y entonces él y su hijo usaron el cordero, el Jehová Jireh, se gozaron y regresaron en victoria. Me es necesario que ratifiquemos la palabra de Dios después de esto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Porque Dios sí puede jurar. Y lo estaba haciendo por él porque no hay nadie más grande que él. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No batalles contra los enemigos, no temas por ellos, no te vengues de ellos. Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué cosa dice la palabra? Y vosotros estaréis tranquilos. No es tu batalla, es la batalla de Dios. Te pueden acusar, te pueden criticar, pueden intentar condenarte, pero si estás así confiado, el Señor hará justicia en su momento, porque Él exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Él dará testimonio de que tú eres su hijo, de que tú eres su hija. Aleluya. Yo me encargaré, le dijo Dios a Abraham, de tus enemigos. Aleluya. Tú vas a poseer sus puertas. En tu simiente, en tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se levantarán, y se levantaron. Todas las benditas naciones de la tierra, por cuanto obedeciste la razón
principal de esto, Dios lo dijo. Tengamos en cuenta eso, Pedrito. Toda esta bendición, José, toda esta victoria tuvo una sola razón. No que Abraham era un hombre extraordinario, un gran conquistador, era muy elocuente, tenía muchos dones, ofreció mucho. No. Una razón sola. Todo esto es promesa y viene para ti. Dice, por cuanto obedeciste mi voz. Es el fruto de la obediencia. Para concluir, tengo un testimonio paralelo a este, que sentí que nos iba a fortalecer entrar a él. No voy a poder avanzar mucho por el tiempo, pero es algo extraordinario. Porque recuerden que todo el centro de aquí es padre de la fe por la obediencia. La Biblia narra en Segunda de Reyes 5, a partir del versículo, lo creo 14 en lo adelante. Usted lo puede localizar allí. Reyes, Segunda de Reyes 5. Una historia extraordinaria, del cual es paralelo también, porque la obediencia fue la clave ahí. Siria, la nación de Siria, fue un enemigo extraordinario constante de Israel. Y el rey de Siria, quien al final Dios siempre le dio victoria a Israel contra Siria, se produce en el tiempo del ministerio profético de un varón llamado Eliseo, con doble unción de parte de Dios a través del profeta Elías, que fue lo que pidió. Yo lo único que quiero es que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y así sucedió. Pero dice que el rey tenía un general llamado Naamán. Y era un varón grande delante de su señor. Y él lo tenía en alta estima porque por medio de él, y la palabra aquí dice algo que nos puede sorprender, Jehová había dado salvación a Siria. Y era este varón valeroso en extremo. Fíjense, era el principal comandante del ejército del rey Asiria. Valeroso, no tenía temor, distinguido. Pero tenía un problema, era leproso. Imagínense ustedes, la lepra, que siempre, aún en estos tiempos, es una enfermedad temida de aislamiento total en aquel tiempo. ¿Cómo sería para este hombre, que tenía tantas coronas de victoria, la distinción del rey, que en aquel tiempo era, hasta que Dios decidió borrarlo, había sido un hombre que estaba en victoria? Me refiero al rey. ¿Cómo sería su vida familiar ahora ya leproso? Y las bandas armadas del rey, o quizás de este general, habían entrado en un comando de ataque y se habían llevado cautivo a algunas personas de Israel, y ahí Dios permitió que una muchacha jovencita fuera cautiva a la tierra de Israel y que cayera precisamente como sirvienta en la casa de ese famoso general del rey de Asiria, Naamán. ¿Qué ustedes creen? ¿Casualidad? No. Dios programó eso. Muchacha humilde, no cabe duda, conocedora del poder de Dios, tenía testimonio, entra cautiva, pero hay algo extraordinario. Está en la casa de este general, pero mantiene su testimonio y su confianza en el Dios de Israel. Ella está allí, está cautiva, no se está quejando, no se está lamentando, no está profiriendo odio contra ellos,
se ve que esta muchacha estaba en la presencia de Dios a pesar del cautiverio. Porque voy a decir algo también para ánimo, no importa las circunstancias que nos rodeen, si Dios está con nosotros y nosotros con Él, estamos en cualquier contexto en victoria y somos de bendición para otros, porque la bendición y la obediencia nuestra es bendición para otros también. Voy a dar la introducción porque no puedo extenderme mucho más. Entonces, esta chica estaba cautiva y servía a la esposa de ese famoso general. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, refiriéndose a Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Imagínense ustedes, algo incurable, que con qué convicción, es mi razonamiento, Rolando y Maí, con qué convicción esa muchacha habrá dicho eso, que impactó a la esposa de Naamán y él mismo, que enseguida le dijo al rey: mira, hay una posibilidad de esa, porque ella lo dijo sin lugar a dudas. Para ella era un caso hecho. Se sanará. Entonces el rey, claro, inmediatamente prepara cartas, prepara todo un séquito apoyando a su gran general, manda cartas para el rey. Sale él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido y todas aquellas cartas para presentarse al rey de Israel. Que ahí fue donde falló, porque él tenía que ir delante de Eliseo, no del rey. Pero yo voy a dejar esto como un avance. El rey y el mismo general Naamán creyeron que las 10 piezas de plata, las cartas de autoridad, que no cabe duda que en aquel momento el rey de Asiria estaba por encima con su ejército, y las 10,000 piezas de oro y los vestidos eran imprescindibles para que se produjera el milagro. Atención, no tiene que ver la influencia del dinero, de la relación, de la elocuencia, de la influencia humana para que Dios haga el milagro que tú necesitas. De hecho, si cualquiera pensara que con eso, con oro, con plata, con vestido, con influencia de reyes, se movería la mano de Dios, ha fracasado. Lo que mueve la mano de Dios, y eso es lo que queda pendiente, lo que mueve la mano de Dios es la actitud de humillación y de obediencia, porque vuelve de nuevo. Aquí hubo un conflicto de obediencia, porque lo que Naamán estaba seguro era que él iba a dar primero las piezas y decir: traigo todo esto y claro, tú vas a hacer ahora todo lo que yo digo. Naamán tenía ya planeado cómo el profeta lo tenía que sanar a él. ¿Qué les parece? Ay, hermano, cuando nosotros oremos hay que decir: que sea como tú quieres, que sea tu voluntad. Porque nosotros oramos y le solemos al orar trazarle a Dios cuándo y cómo y de qué manera Él va a tener que responder. Ahora, Señor, acuérdate, tú tienes que venir por aquí, tú tienes que aparecerte allí, tú tienes que tocarla primero a ella, después me tocas a mí, tú tienes que hacer esto. Le damos órdenes a Dios como si Dios fuera un siervo nuestro. No. Nos humillamos, obedecemos y Dios se encarga de todo. Esperad en Él en todo tiempo,
oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Nada más. Vamos a tener un momento de oración. Estamos concluyendo el tiempo de esta tarde. Aleluya. Quiero que allí, así sentado en tu banco, antes de ya salir de este lugar, tú le pidas al Señor quieta y reposadamente. Le pidas al Señor, Señor, dame el espíritu, el corazón, la actitud de Abraham y la actitud de Isaac. De Abraham, para escuchar tu voz y obedecer, y de Isaac para someterme, confiado que en esa obediencia que voy a hacer, tu provisión no va a faltar. Yo te invito, así, sosegadamente, que oremos juntos. Puedes orar allí en voz baja desde tu corazón. Muchas veces pensamos que se necesita un ambiente de trompetas, de violines, de piano, tocando. Sí, eso es lindo, es bello. Si lo tuviéramos ahora mismo lo aceptaría. Pero qué lindo está allí en la quietud de tu corazón. Tú le ores al Señor. Yo le voy a orar también. Esta es mi linda oportunidad en esta tarde. Que sea la tuya también. Si te quieres unir conmigo, por favor. Amante Padre, te pido, humillado ante ti, perdón. Porque tantas veces, Señor, he desobedecido lo que tu palabra claramente expresa, qué hacer, cómo sentir, cómo actuar, cómo decidir. Pero somos así, Señor, perdónanos, porque tenemos dureza de corazón, como dijo Jesús con sus propios discípulos, oh tardos y duros de corazón para creer. Quebranta nuestro corazón en tu altar. Perdónanos, renuévanos, lávanos, límpianos. Nos humillamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, trabaja en nosotros, porque tú estás esperando así, adoradores como Abraham, como Isaac. Tú lo expresaste frente a la mujer samaritana cuando dijiste, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque también el Padre tales adoradores busca. Ven, Señor, dame tu gracia. Ahora, Padre, yo encomiendo a tus manos a mis hermanos presentes, los matrimonios presentes, ausentes, los padres, madres, esposas y esposos, hijos, mayores, juveniles o niños, a los ancianos. Oramos por todas las familias de la tierra, los que están en viudez y orfandad, enfermos, pobres, perseguidos, encarcelados, extranjeros, atribulados. Oh Padre, tu palabra dice que tú pelearás por ellos y que la sangre de ellos será preciosa delante de tus ojos. Envía sobre todas las naciones de la tierra ese amor tuyo, esa misericordia, sobre nuestra nación también y por todas las demás, tu provisión y tu protección. Ve con nosotros.